Bueno, buenas tardes, mi nombre es Marcelo. Les voy a hacer una pequeña introducción sobre, bueno, un poco la actividad de Guillermo, todo lo que mi vista me permita, ¿no? Porque estoy sin lentes y se ve poquito. Pero bueno, Guillermo César Lías nació en Salta en 1970. Discófilo de los 6 años, atesora unos 15.000 discos de pasta, 700 cilindros de cera, 50 fonógrafos, entre otros materiales fonográficos y bibliográficos. Su especialidad es la paleofonografía y los registros del periodo acústico. A los 16 años inició un ciclo por la onda LRA 4 Radio Nacional Salta titulado La Juventud y el Tango. En 1992 presentó por la misma emisora el exitoso ciclo Tangos de Colección. En Buenos Aires se graduó de locutor nacional de radio y TV, profesor de enseñanza primaria y bibliotecario nacional. Autor del proyecto Voces del Bicentenario, que consistió en la grabación de personalidades de la cultura nacional en cilindros de cera y su posterior donación a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Actualmente se desempeña como maestro bibliotecario del Colegio Champañá y bibliotecas escolares del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es docente de las cátedras de Historia del Libro y de las Bibliotecas y Psicología, Estética y Formación del Lector en la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y de Psicología del Lector en la carrera de Bibliotecología del Instituto de Formación Técnica Superior número 13 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es miembro de número de la Academia Porteña en Lunfardo, reunió en sus 3 profesiones, en su afición a los registros sonoros y a la historia, las condiciones propicias para la concepción del libro Historias con Voz, del que es autor. Hoy hablará sobre los orígenes de la fotografía argentina, para luego experimentar en vivo una grabación sobre papel de estaño y otros cilindros de cera. Hablando del libro, les recomiendo el libro, está acá en la entrada, lo pueden mirar. Es un libro increíble, como dice la propaganda, 1,5 kilos de historia de la fonografía. Así que, para ser escuchado, porque es un libro que viene además con un CD. El que lo quiera ver, está ahí adelante en la entrada. Bueno, nada Muchas más. gracias, Marcelo. Marcelo es investigador, un reconocido investigador, y que está ahora haciendo su debut con grupos de estudiantes de investigación. Muy interesante el trabajo que viene realizando. Bueno, hoy nos convoca los orígenes de la fonografía en nuestro país. Resulta que Tomás Alva Edison en 1877, el 6 de diciembre de 1877, logra hacer por primera vez un registro sonoro. ¿Cómo llega a la concepción de ese primer aparato para registrar el sonido? Se suele decir que esa tarde del 6 de diciembre le hace un dibujo a mano alzada a John Creusy, que era el jefe del taller de la compañía Edison. Y en ese dibujo tenía que armar el fonógrafo tinfoil con dos membranas enfrentadas, que es el que utilizó él en 1877. Y a la noche estuvo ya armado. Y había desafiado a los empleados de la compañía que esa noche él iba a grabar el sonido. Y se hicieron apuestas, se apostaron cigarros, se apostaron un tonel de manzanas. Y aquel día, cuando ya tuvo el aparato en el laboratorio, delante de sus empleados, colocó el papel de estaño en la máquina, hizo girar la manivela, y en ese primer intento la púa rasgó el papel de estaño. Nuevamente intentó y cantó una canción de cuna americana. María tenía un corderito, su lana era blanca como la nieve, y quedó registrado. Retrocedió el tambor del fonógrafo y pudo escuchar su voz espectral repitiendo esas palabras que había dicho anteriormente. Esa fue la primera vez que se grabó el sonido y que la humanidad tuvo la oportunidad de registrar la vibración. Por 10 años, Edison abandonó el famoso aparatito que le hizo famoso y lo hizo conocer al mundo entero como el mago de Menlo Park.
Realmente lo que se hacía era magia. Es más, yo cada vez que trabajo sobre los fonógrafos y grabo sobre cera o sobre papel de estaño, se produce esa magia, esa cosa de no saber cómo es que funciona, y uno lo entiende perfectamente cómo es el funcionamiento desde el punto de vista técnico, pero se produce esa magia, esa incógnita. Bien, 1877, 6 de diciembre. Estamos en pleno siglo XIX y 2 días después, el 8 de diciembre de 1877, gracias al cable submarino, en Europa se enteran, en España, se enteran de la existencia del fonógrafo. Y hoy justamente Marcelo Castelo estaba comentándome en una investigación que había hecho que justamente al año siguiente, en agosto del año siguiente, en la Sociedad Argentina o Científica se presenta un fonógrafo fabricado por completo en nuestro país. Es que inmediatamente de producido el evento de la grabación del sonido, se suben a distintos diarios o se envía por medio del telégrafo esas imágenes, y se reproduce en las revistas científicas la imagen de cómo era el prototipo del fonógrafo, y de ahí se podía copiar fácilmente, poner un equipo copiable en un torno. Solamente había que tener un torno y era posible hacerlo. Pero el dato es muy interesante. Y ese mismo año, 1878, ya aparece en Buenos Aires un lugar de exhibición del fonógrafo donde se pagaba unas monedas para ir a ver cómo funcionaba el fonógrafo en la calle Florida. 10 años abandonó Edison su fonógrafo porque se dedicó a su otra locura, a su otro invento, que era aquel que duplicó la vida humana con esta luz que nos baña, la luz de Edison, la electricidad aplicada a la iluminación. Pero claro, no tan solo inventó la lamparita, tenía que inventar todos los dispositivos para la instalación y la iluminación de Nueva York, incluidos los generadores de electricidad. Así que bastante ocupado estuvo y se olvidó de su bebé, como él le llamaba al fonógrafo. Y el trabajo de él fue tomado por Bell y Tainter, que trabajaron sobre el fonógrafo pensando en que podía ser aplicado para el dictado de cartas en las oficinas. Mejoraron este papel de estaño, que una vez que uno lo sacaba de la máquina, ya se perdía para siempre, era imposible retener o guardar la grabación. Así que Bell inventa un cilindro de cera, que era un cartón, un tubo de cartón recubierto en cera al principio, hasta que se hicieron ya los definitivamente de cera, y comienza a comercializarse. Y Edison ve que el negocio se le escapaba de las manos y retoma de sus patentes y su propiedad intelectual y abre la Edison Phonograph Company. Bien, a nuestro país el cilindro estuvo dando vueltas casi desde el principio. Lo que permitía el cilindro de cera solamente era grabar y reproducir. No permitía hacer copias en grandes cantidades. Ese fue su gran defecto al principio. O sea que uno compraba un fonógrafo y compraba una serie de cilindros y grababa en su casa lo que quería y podía escucharlo perfectamente. Eran estos cilindros de cera, los cilindros marrones. Esto es de una tienda muy especial de Buenos Aires, que es una de las primeras que introdujeron estos productos, que es Casa Lepage. Estos cilindros marrones, decíamos, eran grabados uno a uno. En nuestro país casi ninguno de estos cilindros ha llegado con buen sonido porque la cera era comida rápidamente por el moho, se cubrían de moho y se comía el registro sonoro. Ahí tienen ustedes uno a la vista que se ve el color marrón, pero eso ya ha sido limpiado para su posterior grabación, o sea que no tiene registro sonoro. Es medio imposible o casi imposible encontrar registros de anteriores al siglo XX, o sea, de fines del XIX en nuestro país y que estén en condiciones escuchables.
lamentablemente, ¿no? Porque seguramente se perdieron muy buenas piezas. Acá Casa Lepage probablemente y algunas otras tenían un aparato que permitía copiar de un cilindro madre, hacer una copia pantográfica, que era lo siguiente: la vibración de una máquina la pasaba a la membrana de otra máquina para hacer un registro, ¿eh? Pero también la copia era uno a uno. Y les comentaba en la charla anterior, la semana pasada, que en esta casa de Enrique Lepage, él era un belga que introdujo el cine a la Argentina con otros locos que hicieron la primera filmación, ¿no? Eugenio Pi, que hizo la primera filmación en nuestro país y se hizo en esos locales, ¿no? Con material aportado por Enrique Lepage. Les decía que allí trabajaba Magnus Mann, que también recién había llegado, muy jovencito, a nuestro país. ¿Y cuál era su trabajo en la empresa de Lepage? Era ser el jovencito de la bicicleta, el que llevaba y traía los pedidos de los cilindros. Entonces uno iba a casa Lepage y pedía un cilindro de Villoldo cantando el Pío Pío, un cilindro de Navas cantando tal otra cosa. Y lo que hacía Magnus Mann era ir por las casas de estos intérpretes, que ya tenían un fonógrafo para grabar, llevarles los cilindros blancos para que hicieran la grabación, y a la tarde ya estaban disponibles en casa Lepage para que quien lo había pedido pudiera tenerlo. Todo un trabajo artesanal que fueron los primeros años, los primeros pasos de la fonografía en nuestro país, hasta la llegada de los primeros discos de Berliner. Los primeros años de Berliner, entre 1886 y hasta 1899, no hay registros argentinos. El único registro argentino y el primer disco de la discografía nacional es el himno nacional cantado por Pascual Adamini, un tenor. Lo hacen en Estados Unidos, obviamente, en Washington se hace la toma discográfica. Es grabado en abril de 1899 y va a llegar casi al año siguiente a nuestro país para su comercialización. Así que ya estábamos en 1900. 1900. Y van a pasar un par de años hasta que se haga el primer registro de disco en nuestro país. Esta es una de las casas que expendían cilindros, fonógrafos y grafófonos. El grafófono era de la compañía Columbia y se distinguía con ese nombre, ¿no? Graphophone Company. Ven ahí que dice últimamente cilindros recibidos de Italia y Francia con números interesantes de óperas, operetas, chansoneras, lesas, fantasías, etc. Y no hay nada criollo todavía, esto es del año 1902 en cilindros. Y ahora sí vamos a pasar al acontecimiento discográfico que es el advenimiento de la Sonophone, la compañía Sonophone a Buenos Aires. Los registros que hay de catálogos de la compañía Sonophone hablan de que la persona, el técnico que hacía las tomas, había estado en Brasil y figuran una lista de argentinos como si hubiesen sido tomados en Brasil. Es muy probable que hayan venido a Buenos Aires. Fíjense ustedes, esto es del año 1902. De esas primeras tomas, discos criollos aparece como una gran novedad para gramófono o sonófono, tomados en Buenos Aires. En realidad el gramófono es de la compañía Víctor, sonófono era una compañía nueva que estaba entrando al mercado. Y seguramente este técnico vino a Buenos Aires. Fíjense la composición de los intérpretes, ¿no? No eran dos o tres que podían viajar a Brasil a hacer estas tomas. Está Navas, Munilla, López, que iban solos. Zarzuelas nacionales por Perdiguero, Romeu, Gómez, Ceballos, Colón, Colas, etc. Y la banda de policía dirigida por el maestro Risuti o la orquesta del Teatro San Martín, ya eran conjuntos más grandes, era medio raro que salieran del país para hacer estas tomas.
Probablemente haya llegado en 1902 un grabador portátil para hacer las tomas en cera de los discos Sonophone. Allí es donde se graba también el himno nacional que aparece en Historias con Voz, que es de este año, una toma de ese año. Y lo probable es que se hayan hecho esas tomas en la tienda de Repeto y Compañía, allí en la calle Cangallo 679. Este es el disco Royal Record, tenía el tamaño de un disco simple de vinilo, de la serie 11.000, son los que corresponden a las tomas hechas aquí en Buenos Aires. La velocidad 60 revoluciones por minuto, al igual que los Berliner. Los discos Berliner tenían el mismo tamaño, estaban grabados en una sola cara todavía, no se había incursionado a grabar de las dos caras. Acá un sobre de sonófono, y ese es Arturo Navas haciendo el cimarrón. Estos ya son posteriores, pues son grabaciones más o menos del año 5 o 7, en 25 centímetros. El Pericón Nacional por la Orquesta del Centro Latino. Y otro de los que aparece por primera vez a las ceras, debuta en los discos, es don Ángel Gregorio Villoldo, aquí haciendo tango de negros. Probablemente Villoldo haya grabado algunos cilindros antes, pero es bastante dificultoso conseguir discografías sobre ese periodo, y porque hay muy poca existencia de ese soporte en nuestro país. Esta es una compañía que hizo registros en la República Argentina, es el cilindro Frinis, de origen francés. Registró muchos payadores, pero también ya pertenece al periodo en que se duplicaban las grabaciones. O sea, que se hacían varias copias con un máster. También son absolutamente imposibles estas grabaciones en cilindro Frinis. Para los que desconocen sobre el soporte de cilindro, el cilindro era muy, pero muy frágil. Cualquier cambio de temperatura lo quebraba, cualquier golpe lo quebraba. Era muy fácil destruirlo, incluso hasta utilizando, uno podía usar una púa distinta o cambiar la membrana y desgrabar y estropear la grabación. Uno de los hombres de la fonografía argentina es José Tallini. José Tallini va a instalar una tienda en la calle Perú y Avenida de Mayo. Una paragüería y una tienda de curiosidades, que luego se va a definir por una tienda donde se hace la fonografía de casi todo el principio del siglo, ¿no? Porque él va a ser el representante de Columbia Records. Probablemente los cilindros Frinis también se hayan tomado en esa esquina. En Columbia Records va a grabar Carlos Gardel. Además, otro sello que él representaba era el Odeón. Acá tenemos un fonógrafo de Casa Tallini, un fonógrafo Columbia de Casa Tallini. Su primer disco en Columbia, El Gaucho Argentino, ven por Alfredo Gobi, la T de Tallini 1, el primer disco de la compañía Tallini en Columbia Records. Para 1910 la compañía de Tallini, además de tener la cortadora Odeón y la cortadora de discos de Columbia, para 1910 se le ocurre hacer, de la mano de Eugenio Gerardo López, la historia patria en el grafófono. Se grabó una serie de discos, que los textos los habrá escrito Eugenio Gerardo López, donde se representaban distintos sucesos históricos de la República Argentina con el fin de que fuesen escuchados como material didáctico en las escuelas. Este es el álbum de discos de Casa Tallini. Ven que estaba en todos los detalles Tallini.
En 1907 también comercializa sobre discos ya preexistentes que son impresos en el fonograma Marconi. Marconi inventa un disco flexible que no prospera. Ven cómo ya está casi todo inventado, ¿no? Así como se había inventado los auriculares, apenas dio a luz al fonógrafo Edison, ya tenía auriculares. O el fonógrafo mismo de la compañía Edison del laboratorio era eléctrico, tenía motor eléctrico. Lo que pasa es que la gente no tenía electricidad en sus casas, por eso tiene cuerda. Todos los aparatos que vendían tenían cuerda, a menos que uno hiciese a pedido ese fonógrafo con motor eléctrico. Ahí está el disco flexible de Marconi. Perfectamente podía doblarse, no se rompía. El problema era que la materialidad de ese disco necesitaba una púa mucho más suave que venía cuando uno compraba el disco, pero la gente se olvidaba de usar eso y le ponía la púa de acero y terminaba destruyendo la grabación, por lo que no prosperó el disco flexible de Marconi. Aquí está el catálogo de Odeón, ven que arriba dice Casa Tallini. Un cilindro de Tallini, en su propaganda en la tapa. Estos eran discos de la compañía Columbia, anteriores al Columbia Record de Tallini. Lo tenía una tienda que era Drisdell, eran los representantes de Columbia, que después pasa a manos de José Tallini. Un sobre, otro sobre, ya con la denominación de Casa Tallini allí abajo, un sobre del disco Marconi, un disco Odeón, de los que están tomados en aquella esquina, de Perú y Avenida de Mayo. En Perú y Avenida de Mayo el propio Tallini hace publicidad, esta publicidad dice, la esquina de Tallini, 150.000 almas diarias, y era verdad, por ahí pasaba el mundo. Era una ciudad trazada a la antigua donde todo sucedía alrededor de la plaza todavía. Y en esa esquina seguramente pasaban 150.000 almas al día. Y este negocio era absolutamente próspero. Y Tallini vendía sus productos discográficos casi a Latinoamérica o a Sudamérica, seguramente abastecía a Sudamérica. Seguro, mandaba discos a Brasil, Paraguay, Perú, Bolivia. Las novedades de la serie de José Tallini, la etiqueta en que se pegaba en el disco. Había una cantidad de negocios que vendían los discos de Tallini, como este de José Cémola, que también se llama Casa Tallini, ¿ven? Tallini Cémola. Pero sobre la Avenida de Mayo había una serie de negocios de fonografía, por lo que yo doy en denominar a esa avenida la Avenida de la Fonografía. Esta es la fábrica en Bridgeport, Connecticut, de la fábrica de la Gramophone Company de Columbia. Un disco Marconi de cerca. Este es un disco también de la serie T, la orquesta típica Columbia, el tango El Sexto, de Fresedo. Probablemente la típica Select, que fue con Fresedo, Tito, a grabar a Estados Unidos, y que son conocidas esas grabaciones en el sello Víctor, suenan muy parecidos, un conjunto que probablemente sea la misma típica Select, haciendo esas grabaciones como orquesta típica Columbia en el sello de la serie T de José Tallini. Este disco es interesante, de la serie T también, porque don José Tallini tenía que grabar orquestas de tango y no sabía cómo denominarles. Así que
ahí le pone por primera vez el nombre de orquesta, no típica, sino típico criolla. ¿Mm? Así que la denominación de orquesta típica deviene de estos discos. Este es el señor José Tallini, el tango Columbia Record de Criollito dedicado a él, el tango El Columbia de Orfeo de Giudice, también dedicó al señor José Tallini, dice arriba. Y este es el primer disco de Carlos Gardel que es tomado en esa esquina de Perú y Avenida de Mayo, El Tirador Plateado. Hizo 6 discos allí y ya demostraba grandes calidades vocales con respecto al resto de los artistas que eran impresionados en Casa Tallini o en cualquiera otra discográfica o discos que hubiesen circulado por la época. Estamos hablando en todo el periodo que vamos a abordar, que los discos se tomaban en Buenos Aires, se enviaban las ceras, las tomas, a Estados Unidos, o en el caso de Columbia, en el caso de Víctor, de las otras compañías discográficas a Alemania, donde se hacían las matrices y donde se hacían las copias, y eran enviadas nuevamente por vapor a Buenos Aires. Esta publicidad es de Juan B. Tallini, era hermano y estaba más adelante en Avenida de Mayo 925. Ya vamos a ver qué historia importante tiene este señor Juan B. Tallini. Esta bolsa, miren qué interesante. Tallini, Emporio de Máquinas Parlantes. Y realmente esa esquina era el Emporio. Este sobre venía con los discos originales, discos doble Columbia, que se desechaban esos sobres para poner los sobres con el nombre de Tallini. Esos venían en el embalaje original. La esquina de Tallini, que fue demolida. Esa es la revista, una publicación de la Exposición Internacional de Milán de 1906, donde aparece esta página completa con esa fotografía famosa de la esquina de Tallini. Estos señores fueron los que inventaron el fonógrafo en la Argentina. Si Enrico Caruso, grabado también con un portátil en un hotel en Europa, logró con esos primeros discos crear al fonógrafo, como se dice, lo inventó al fonógrafo, porque fue el primer artista que vendió 1 millón de placas. En el caso nuestro, estos dos personajes, Alfredo Gobi y su señora esposa, inventaron al fonógrafo para nosotros. En cualquier colección de discos que había muchos discos de Alfredo Gobi y la esposa. Se han cansado de grabar en casi todos los sellos existentes. El mismo repertorio era grabado en casi todos los sellos, en cilindros. Vivían grabando. Su vida era grabar y producir los textos de lo que registraban. Y este es el señor Gerardo López, Eugenio Gerardo López, que era un maestro de escuela, y es el que hace la serie de episodios nacionales. Este sello, Apollo Record, es de la serie 28.000 de J.B. Tallini. Estuvieron tomados ahí en la Avenida de Mayo una serie de discos con distintos sellos discográficos, como este, Apollo Record, y que comprendían un grupo de personas, de artistas, que no se conocían en otros sellos, y de conjuntos de tango muy interesantes, que solamente quedaron grabados en esa serie 28.000 y en sellos distintos, con marcas distintas, y son casi imposibles de conseguir. Esta es una tienda también que quedó demolida por la apertura de la 9 de julio en Carlos Pellegrini 126, de otro hermano, Luis Tallini.
Ahí está el sello. De la serie 28.000 Orofón, miren qué bonito, con 1914 dice de arriba y la moneda del Patacón, República Argentina. Ven estas orquestas con la denominación bandoneón por el bandoneón, violín, flauta y guitarra. Estos conjuntos todos fueron grabados en la serie 28.000, probablemente tomados ahí en lo de J.B. Tallini. Relsi Record, el Ruiseñor, y ahí ven un detalle de la marca del sello JBT, dice en el triángulo, que era la marca sobre el sello Toca Solo de propiedad de Tallini, ¿no? Este sello también muy interesante, aparece ya la denominación Casa Tallini debajo. Y la rondalla propia de la compañía, la rondalla Tallini, tocando aquí un vals. Otro de los personajes que participó de la invención del fonógrafo en Buenos Aires, don Ángel Gregorio Villoldo, que en el catálogo de la compañía Columbia de Tallini se le denomina papá del tango criollo. De ahí que siempre los historiadores le llaman el padre del tango criollo o el padre del tango. Eso decía, sí, los acompañamientos por ahí no coincidían ni con la grabación muchas veces, y habían muchos errores. Como se enviaba a Alemania, por ahí venían había diferencias idiomáticas y problemas en la impresión, de comprensión de qué es lo que ponían en el sello discográfico. Esa primitiva compañía Odeón es tomada años más tarde por McLuhan, este muchachito que habíamos dicho que se dedicaba a recorrer con los cilindros para ser grabados al principio de su carrera, va a ser quien logre hacerse del sello discográfico de Odeón, ser representante de Odeón, y lograr además manufacturar, instalar por primera vez una fábrica completa, no tan solo hacer la toma de la grabación en Buenos Aires, sino también de la matricería y de poder duplicar las grabaciones. Aparece aquí por primera vez el texto manufacturado exclusivamente para McLuhan por la primera fábrica nacional de discos de la República Argentina. Las canciones criollas de Gardel Razzano. Es sumamente importante el trabajo de Glusman. Lo que hace Glusman es brindar la oportunidad, hace concursos de tango y a través de esos concursos va impulsando una necesidad de que surjan creadores de música y talentos nuevos. Y sin duda el gran talento es Carlos Gardel. Gardel crea esa compañía y la hace absolutamente importante y que pueda vender discos en cualquier parte del mundo. Aquí un fonógrafo vendido por Casa Lepage, de cilindros. Esto supuestamente, en lo que dice Abad de Santillán en su Enciclopedia Argentina, él cita esta grabación como una de las primeras tomas hechas por McLuhan, de pura cepa en solo de piano por Roberto Firpo. Estos son los discos anteriores, tomados en la tienda de Tallini con una etiqueta azul de Odeón. Lola Membrives graba para McLuhan. Esta es otra de las tomas que cita en la Enciclopedia Abad de Santillán como las primeras tomas hechas por McLuhan. Seguramente es erróneo el dato, pero está citado así. Acá un solo de piano por Campo Amor, los discos de Tallini. Y la propaganda de la aparición de los discos criollos en el sello Víctor,
Dice, acaban de llegar las últimas novedades de canciones y bandas criollas ejecutadas por artistas que han sido expresamente enviados a la fábrica de gramófonos Víctor. Es lo más perfecto como reproducción y claridad. Esto es en el año 7, cuando viaja Alfredo Gobi y su esposa a Estados Unidos, y el año anterior había una troupe de artistas que viajan a Londres, para hacer sus registros en el gramófono. Era la aparición para ellos muy importante del registro sonoro con canciones criollas para ser vendidos aquí en Buenos Aires. El cinematógrafo parlante, para que vean que ya existía, Edison trabajó sobre esto y las otras compañías también, la Pathé, sobre la proyección de cine unido a un fonógrafo de cilindros o de discos más tarde para poder sonorizar las películas. Los derechos de autor también aparecen en la década del 20, acá Belisario Roldán firmando los derechos de autor de un recitado. Y aquí uno de los primeros discos de McLuhan, fíjense que dice CL arriba y MG debajo. Eran los pagos de derecho de autor. Carl Lindström era quien juntó a todas las pequeñas compañías productoras de discos de Alemania para armar un holding de empresas. Y McLuhan en Buenos Aires, su representante, MG McLuhan. Si ustedes van al cine Gran Splendid, van a ver, donde ahora está la librería, sobre el escenario, la inicial MG, McLuhan. Este es un fonógrafo, el que vamos a tener aquí en la sala para demostrar luego, vendido por Enrique Lepage, un gramófono. Este es Mordejai McLuhan. Y acá la transición, McLuhan se hace dueño de Casa Lepage, Lepage se vuelve a Europa y finalmente comienza McLuhan a prosperar y abre una sucursal sobre la Avenida de Mayo y después ya todo lo conocido, ¿no? Se dedica a la cinematografía, a las salas de proyección, etcétera. El sello Víctor. Estos son los orígenes del gramófono. El gramófono tenía al angelito que lleva allá arriba, que está estampado en la parte superior de la carpeta. Era la marca en Europa. Y la marca para América, el perrito Nipper. Una de las casas que vendían discos en la galería Güemes, Prat y compañía. Aquí nuevamente aparece Casa Lepage de McLuhan vendiendo los discos Víctor. Este es un disco Berliner, de los que les hablaba. Este es de abril 8 de 1898. Los discos de fines del 19. Ven que tiene la marca allá arriba de la casa Repeto, donde decimos que fueron y se hicieron las primeras tomas criollas en nuestro país. Estos son los discos grabados en París, ¿no? Por artistas nacionales enviados para hacer registros. Este es Diego Munilla haciendo las golondrinas de Becker. La agencia del gramófono en Buenos Aires, Casa Cassels pronunciaban ellos en las grabaciones. El repertorio nacional, ya habla del repertorio nacional en 1905, que son justamente esos discos, como ese de París hecho por Munilla. Esta etiqueta está firmada por Florencio Parravicini. Y aquí el conjunto, el perrito Nipper con el Trademark, el fonógrafo, el gramófono de Víctor.
Un sello muy interesante, el sello ERA. Los importadores de este sello eran Jakubov Hermanos. Les comenté ya también en la charla anterior que fue Nazca, don Carlos Nazca, un italiano, un inmigrante italiano, que se vestía de gaucho y andaba por la ciudad de Buenos Aires circulando vestido de gaucho, a lo que sus amigos, sus conocidos le llamaron, lo apodaron el gaucho relámpago. Entonces, representante del sello ERA aquí en Buenos Aires. Estos discos también se prensaban en Alemania. Y sale él retratado a caballo en el sello discográfico. Era Gran Récord. En 1914 la guerra hace que hundan algunos barcos que traían discos a Buenos Aires para su venta, por lo que no prospera más el negocio con Alemania y hay que buscar alguna fábrica en América, en Sudamérica. Este disco está prensado para exportación, dice fabricado para exportación por Saverio Lonetti en Porto Alegre. Casi todos los discos de esa época se van a fabricar, se van a prensar en Brasil. El disco era con su sobre, otro era. Hay una reposición de discos del sello ERA con otros sellos como este Chantecler. Toda esta discografía está en el sello anterior, pero se producen unos años después con otros sellos, ¿no? Chantecler, este disco era de las voces de los políticos. Fue Nazca quien hizo las tomas de las voces de los políticos socialistas. Y según comentaban, lo golpearon en la calle o le rompieron la máquina por grabar socialistas, a lo que luego se dedicó a la radio. Aquí está en LU1AK El Gaucho Relámpago. El sello Paté en Buenos Aires. El sello Paté comienza, creo que en el año 1902, su experiencia fonográfica en Europa. Comienza trabajando sobre unos discos que le llaman cementados. Esta es la parte de atrás del disco. La parte del frente, del cemento que utilizaban para grabar, se secaba con el paso del tiempo y se inutilizaba, se desprendía, se craquelaba. Casi no llegaron registros de ese periodo, hasta que más o menos en 1905 logran sacar un nuevo disco totalmente distinto. Aquí está, ¿ven? Los discos fonográficos cementados, la propaganda. El nuevo disco, ya con una pasta muy parecida a los que usaban las otras compañías, permitieron tener grabaciones que pudieran perdurar. Aquí están 50.000 discos Paté sin púa. Estos fonógrafos utilizaban una púa que no había que cambiar porque era de zafiro. Mientras que las otras compañías, todas las púas había que cambiar una púa por disco. Además, el invento de Paté, dicen que para no pagar las patentes a Berliner, reinventa el disco. Entonces hace discos de distintos tamaños, hasta de 50 centímetros de diámetro. La grabación comienza en el centro y va hacia afuera. La velocidad no era estándar, no era la de Berliner, ni en 60 ni 78, era entre 90 y 100 revoluciones. Y además la grabación no era de corte lateral como los discos de Berliner, que está grabado en el surco en uno de los costados, sino en el fondo, como si fuesen cucharitas, que es la misma grabación de los cilindros. Los cilindros graban en el fondo del surco. De la misma manera los discos Paté estaban grabados en corte vertical, le llaman. Esto es muy interesante, esta grabación, porque hace una demostración de la grabación en lo de Paté, quien es Alfredo Gobi.
el sello Atlanta. Este es Améndola, el dueño, junto con otros asociados, se juntan e intentan, viaja uno de ellos a Alemania, eh, se hacen subsidiarios de este sello en Buenos Aires, traen la grabadora, la cortadora, se instalan frente al Teatro San Martín y comienzan a hacer registros casi por el periodo de un año. Envían además las matrices a prensarse a Alemania y recién un año después de comenzada la empresa, habiendo hecho los registros y enviado todo a Alemania para prensar, recién pudieron comenzar a vender discos. Miren qué parate tuvo la compañía, ¿no? Eh, Realmente fue un boom cuando aparecen a la venta los discos. Miren, una página completa, creo que es de Fray Mocho esto. Sí, de Fray Mocho del año 13. Aclama al disco Atlanta, el del pueblo, con sus discos, sobre todo de música criolla, obviamente, ¿no? Tangos. En Atlanta graba José Bettinotti. ¿Y qué va a pasar con Atlanta? Atlanta también lo va a agarrar la guerra, la Primera Guerra Mundial, y van a dejar inmediatamente de poder hacer el prensado de los discos en Europa. Y siguen, como en este caso, en Brasil. Atlanta, también por Saverio Lonetti en Porto Alegre. Acá está este letrero de Casa América, porque los discos Atlanta luego fueron reproducidos bajo el sello América, Disco América de Casa América. El mejor disco del mundo. Y sonaban muy bien. Estaban tomados con una máquina que era una mesa con la pesa, una maquinita muy pequeña y una corneta de metal. Eso era todo. Sin embargo, habían logrado tomar muy buenos bajos con esa grabadora. Aquí aparecen algunos otros sellos discográficos. El Gatti Chávez, este está firmado en el membrete, en la etiqueta por Villoldo. El Polyphone, el disco Polyphone viene de la fábrica de cajas musicales. Esta es una caja musical para escuchar discos, con clavijas. Ahí lo tienen. Se llamaba Polyphone. Ahí tienen la marca del Polyphone que después van a aparecer en los discos. Favorite Record, Homocord, Parlophone, el Ruiseñor, el Purrete del disco Exposición. Ahí tienen la etiqueta del Polyphone. Otro sello Favorite, el disco Gatti Chávez, Gallarre, Homocord, que habían distintos Homocord, Imperator, Jumbo Record, Chronophone, Phonodart, y ahí están los últimos tangos en el sello Homocord del año 14. Una publicidad. El estudio de grabación Edison, así era como se grababa a fines del 19. Los cilindros de cera, probablemente en el incendio acontecido en la fábrica Edison cerca del año 16, o si no recuerdo, entre el 13 y el 16, un gran incendio en la fábrica
es probable que hayan desaparecido toda la matricería nuestra ahí. Este es un cilindro de Gobi. Están los cilindros de cera y después se manufacturaron cilindros con una especie de plástico azul que eran mucho más duraderos. Están las propagandas de la sucursal de Edison en Buenos Aires. Y además en una de estas propagandas aparece que la novedad de que se instalaban sucursales en el interior del país, de la compañía Edison. Y las tiendas porteñas que intentan todas tener algún sello discográfico. Esta es la propaganda de Avelino Cabezas, una tienda, una sombrerería que tuvo su sello discográfico. Obviamente la Casa América, sobre Avenida de Mayo. La tienda Avelino Cabezas, a la Ciudad de México, que vendía discos. Esta es una casa de venta de fonógrafos de Guppy, en 1890 y pico, 1899. El disco Casa Ferraris, Ferraris estaba en La Plata y Rosario. Esta es la tienda de Cassels, la casa Cassels, que era importadores y tenía una gran sección dedicada a fonografía y representantes de Columbia, de Victor. Este disco Victoria de Cassels and Company, para las repúblicas, agentes para las repúblicas platenses. El gramofón con la etiqueta arriba de Harrods. Este disco reetiquetado de gramofón con la propaganda de Cassels. Este que tiene una etiqueta de venta a la Ciudad de México, la tienda a la Ciudad de México. Este Parlophone tiene las iniciales aquí debajo GCSA Gatti Chávez Sociedad Anónima. Bien, Gatti Chávez tenía casa central en Buenos Aires, sucursales en el interior, sucursal en Chile y una casa de compras en París. Y ahí es donde grababan estos discos Parlophone con la etiqueta de Gatti Chávez. Bien, vamos a ver ahora cómo se hacían los registros en cera, cómo se hacían los cortes. En este caso, un corte de un disco. La película El último payador, con dirección de Homero Manzi y Ralph Papier, guión de Homero Manzi, y los protagonistas, el protagonista principal es Hugo del Carril haciendo de José Bettinotti. Fíjense que aquí se hace el corte de un disco, hay un fonografista que es alemán. Si bien está todo imaginado cómo podría ser, en realidad no fue así. Bettinotti no grabó en un estudio tan importante. Yo creo que ni en los estudios Victor en Estados Unidos eran tan importantes como se los represento aquí en la película. Pero era simplemente para dar una idea de cómo se grababa con las bocinas. Y además para tener un poco de memoria de esta hermosa canción que es Pobre mi madre querida.
Usaron, usaron un disco posterior, era un disco de acetato ese, y comprado tenía hasta la marca. Y grabaron de adentro hacia afuera, cosa que no se hacía. Ninguna de las compañías que grababan en esa época, excepto Pathé, grababa de esta manera. También están haciendo un disco de corte vertical. eh, si es Pathé, tendría que estar acostada la membrana, no parada. Y tampoco hay un sinfín que guíe para trazar el surco. Bueno, son detalles que se escapan al ojo de cualquier persona que mire esto, ¿no? Es, es solamente para quienes conocemos cómo se hacían los registros. Eh, Vamos ahora a un documental muy interesante, es un extracto, se llama El Big Bang Musical, es de Film and Arts, y aquí vamos a poder ver perfectamente cómo es el tema de la grabación acústica. Even in its early years, the gramophone could reproduce the singing voice passably well, but capturing the instrumental repertoire was fraught with difficulty, thanks to the crudeness of the recording machinery. What we're going to do now is lay on a demonstration to show how unbelievably tricky the recording process was in the first 20 years of the 20th century. This string trio and I are going to play some Mendelssohn, and meanwhile, sound experts Sean Davis and Duncan Miller, with their 1911 acoustic recording lathe, are going to cut a master disc of what we play using original technology. One. This is what the piece sounds like using modern microphones. And here's our ancient gramophone version. You'll immediately notice that the piano is very faint, as is the cello, while the double bass has disappeared almost entirely. The reason for this is that these sounds are too low, too quiet, and too subtle to be picked up by crude metal funnels and a Heath Robinson-like lathe. So how on earth did they get round the problem in the early 1900s? The pioneer recording engineers improvised vigorously, making the musicians bunch up as close as possible around the recording horn. Or at least the musicians got to know each other very well. They took the backs off pianos and stuck them on raised platforms. And they concocted something called a Stroh violin that could play more loudly than a normal one, even if it did look a little eccentric. The other much more drastic solution there, Doctor, would be to replace the weedy strings with beefy wind and brass instruments. Now this time, in theory, the antique recording device should be able to pick up all parts of the music. And it does. This is what these instruments would have sounded like in 1911. These techniques, though ingenious, weren't always what the composer intended, however. Here's a 1908 recording of Mozart's overture to the Marriage of Figaro, in which all the strings have been replaced by a brass band. Fortunately for string players, a major leap forward was in the offing. A huge breakthrough in recording quality came with the introduction into studios of the electric microphone in 1925. This was Bien, y finalmente vamos a ver cómo hacemos la fabricación de los cilindros de cera. Vamos a grabar en unos minutos con el cilindro de cera. Il processo della
grabación. Himno a la alegría, solo de violín por Francesco Lee, Fonografía del Plata, Buenos Aires. Muy bien, ahora vamos a hacer nuestra experiencia de grabar con el fonógrafo Edison de 1878. Este es el perfeccionado. El primero que utilizó él para grabar empleaba dos membranas, una para grabar y otra para reproducir. Después se dio cuenta que no necesitaba tener las dos membranas, que con la misma se podía hacer la grabación y la reproducción. El papel de estaño ya está colocado en el tambor. Yo voy a hablar por la bocina. Lo que va a hacer la vibración es que se mueva la membrana y la púa va a ir registrando. En este sentido va a ir haciendo el dibujo en profundidad en el papel. María tenía un corderito, su lana era blanca como la nieve, y allí donde María iba el corderito blanco la seguía. Ahora volvemos el tambor hacia atrás. Ahora no voy a hablar, voy a acercar este micrófono para que se escuche. María tenía un corderito, su lana era blanca como la nieve, y allí donde María iba el corderito blanco la seguía. Es mágico. Este es un fonógrafo GEM, la gema de la compañía, el más pequeñito de todos los fonógrafos. Voy a quitar la bocina y la membrana reproductora. Y voy a usar ahora sí la membrana grabadora, que tiene un zafiro que va a ser el corte. Usamos un cilindro blanco, blanco porque está en blanco además de ser blanco.
Y se quedó. Ya tenía regulación de velocidad de esta manera. Uno, dos, tres, grabando. Una historia del registro musical. Fundación Telefónica Argentina. Con el movimiento del viaje zafó una piecita que hace presión sobre la correa. Ya tenía intención, tenía controlado la velocidad, porque en aquel el problema es la velocidad de grabación no es la misma reproducción. En realidad es un switch, yo lo llevo a la velocidad que quiero. Que él es a mano. A mano, exactamente. No hay velocidad. Entonces, según el que lo reproduzca, Le vas a dar la velocidad exactamente que vos quieras. Haciendo saltar todo. Ojo. Perdimos. Sí, no, se saltó totalmente la correa. No, no hay caso. esto ya la gente los podía comprar para su casa, los equipos. Sí, sí, sí. Porque ven que hay registro. Pero le estoy llevando yo a... No. Está sonando perfectamente, yo lo estoy llevando a una velocidad que no corresponde, por eso se escucha cualquier cosa. Pero está el registro sonoro está. ¿Eh? Bueno, y finalmente, lamento no haberlo podido demostrar, pero suele suceder, ¿no? Que no funcione, pero debido a que el traqueteo hace que se saltó una piecita adentro que es la que presiona la correa. Y vamos a terminar demostrando el ganador de la contienda entre el cilindro y el fonógrafo, el cilindro, perdón, y el gramófono, el de discos. Acá tenemos un disco gramophone de una sola cara. Se utilizaba ese tornillo para que no hubiera deslizamiento con el peso del brazo del disco. Este es el trademark de Gramophone. Y gana el disco sobre el cilindro por una cuestión de espacio, ¿no? Para poder acumular mayor cantidad de grabación en nuestras casas. Y la discoteca era más pequeña y tenía mayor cantidad de grabaciones.
El control de volumen, algunos auriculares de principios del 20 ya tenían control de volumen. En el año 20 y pico, 30, algunos fonógrafos con la puertita, pero algunos tenían ya un dispositivo para que cerrara la corneta. Sí, mecánico, todo mecánico. Sí, sí. Sí. Es de 78 vueltas, sí, 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 sí. Y más o menos entre el 3 y el 5. Chateau Margaux, un vals cantado por la señorita Marina Gurina, una tiple en Barcelona. Guillermo, ¿cuándo empiezan los 78 a ser un estándar y que todas las compañías son iguales? Y muy a principios del 20. Yo creo que el último que graba a destiempo es Berliner. Y la otra compañía que graba con su velocidad es Pathé, y después ya comienzan todos. Ya en el año 20 hasta Pathé pierde su exclusividad y se estandariza, por una cuestión de mercado. ¿Alguna pregunta más? No, yo tengo, no lo comprendí así posteriormente, no lo comprendí bien. El micrófono para el Como no oigo bien, se me pierden muchas cosas. Esa es la de papel, ¿no? Después está la de cera. ¿Esa de qué es? Esto es de cera. Esta es de cera. Después, ¿eso se pasaba a disco en Alemania? No, se hacían discos que eran de cera también. Ah, Y se grababa la matriz, ¿no?, en cera. Era de cera. Ah, y eso, con esa matriz la mandaban a Alemania. Y aquí se hacían los discos, la madre y el padre, en metal. Sí. Ah, muchas gracias. Igualmente la compañía Pathé durante muchísimo tiempo utilizaba cilindros muy grandes, grababa el corte de cera era en cilindros y después se pasaban a discos. Así que no es extraño lo que está diciendo. ¿Vinieron a Argentina los discos Edison muy gruesos? No hubo gran mercado del disco del Diamond Disc. Oh, no, vinieron. Llegaron, pero había muy poco mercado para eso. Ah, ok. Creo que conozco un solo tango grabado que además está en cilindro. Sí. Por favor, con el micrófono. Estamos grabando. Disculpame que vuelva al tema de la velocidad como un estándar el 78. En cuanto al tamaño, también se transformó en un estándar el 10 pulgadas, pero también hay 78 de 12 pulgadas y más pequeños. ¿Eso cuándo se terminó de estandarizar también? Y también alrededor del 20 seguían haciendo disquitos de distintos tamaños. Hay discos eléctricos chiquitos también. Sí, dependía de la compañía y de las ganas de editar, de cómo lo querían hacer los editores. Pero ya están estandarizados en el año 20, y cuando se vuelve eléctrico es absolutamente estándar la grabación en 25 y 30, en 30 centímetros. En cuanto a mercado, clientela, uno podía comprar un aparatito de esto y llevárselo a la casa, como quien compraba las primeras PC y hacía lo que podía. ¿Qué extensión tenía eso? ¿Eran unos pocos aficionados que tenían el juguete o eran todas las familias que trataban? Al principio solamente algunos que tenían el dinero suficiente para comprarlos. Aparatos muy caros. Estamos hablando de, por ejemplo, la compañía Víctor tenía un fonógrafo que era el Credenza, un fonógrafo de pie de este alto, que valía lo que valía un automóvil en ese momento. O sea, no todo el mundo podía acceder a tener un fonógrafo de ese tamaño. Las máquinas más grandes de Edison también eran muy costosas. Sin embargo, las compañías tenían mercadeo con fonógrafos más baratos, más pequeños, incluso algunos que eran casi una chatarra chiquitita, un juguetito de lata, de los de cilindros, el trompo, que también grababan, era un trompito que tenía una grabación, que era un juguete, ¿no?
Pero bueno, se amoldaban a los distintos bolsillos o intentaban entrar según el poder adquisitivo de los distintos clientes. El tema es que en el periodo de cilindros de cera, en el interior del país casi no hay nada, porque no tenían el poder adquisitivo para comprar los aparatos. Recién en el año 20, 30 o en el 40 se vuelve masivo el disco, como una cosa que se podía ver casi en todos los hogares. Pero en un principio no, era una cosa muy rara. Total importancia de Edison que vino a patentar acá. Bueno, yo no iba a estar en la presentación, pero me voy a sumar. Yo soy Walter Santoro, soy el presidente de la Fundación Industrias Culturales Argentina y soy quien, conjuntamente con Guillermo Ilías, armamos el libro de Historias con Voz, donde pudimos reunir toda esta cantidad de información muy importante en el primer libro que hay sobre los primeros registros sonoros de Argentina o en Argentina. Se hizo una selección de 47 registros sonoros que es los que están en el libro. La importancia que tenía Argentina en el 1900 radica en darnos cuenta de que Edison, cuando termina de inventar y registrar el fonógrafo en Estados Unidos, viene a Argentina a registrar. Edison registra acá el fonógrafo y registra la patente de la luz. Así de importante era Argentina. Esto de que al año siguiente de que Edison haya inventado, yo también me enteré hoy conjuntamente con Guillermo, y que Argentina haya hecho un fonógrafo o una copia del fonógrafo de Edison al año siguiente, es para demostrar la importancia del país en los que trabajamos. En la muestra van a ver un equipo, un fotolictófono del año 29, un argentino que inventó la posibilidad de grabar en papel de diario. La idea de este hombre era poder que los diarios vengan con sonido. Bueno, ese equipo existe, fue patentado en el año 29 y el prototipo está arriba para que lo puedan ver. Así de interesante era. Entonces, cuando no me acuerdo quién preguntó con respecto a si cualquiera podía tener un fonógrafo. No, eran muy caros. Y también las familias que lo podían comprar en sus casas querían tener algo estéticamente lindo. Imagínense las casas de gente de mucho dinero, cómo iban a exhibir un fonógrafo. Entonces el fonógrafo tenía que tener una estética linda. Dentro de lo que nosotros ponemos acá, ponemos una conquista del fonógrafo hacia la gente. Y de esta misma forma también hay registros sonoros que normalmente están hechos con el disco ERA, con el sello ERA, donde van a escuchar registros para poder vender grabaciones, como Gente riéndose, que es uno de los que más me gusta a mí. Que en realidad demuestran las cualidades, las virtudes del fonógrafo. Había que imponerlo. En ese momento recién estaba apareciendo el cine. Lo único que existía era el papel y lo que existían era todo lo que salía en diario. Entonces estamos hablando de algo totalmente nuevo. Y creo que lo más increíble y algo que nosotros pasamos desapercibido, no nos damos cuenta, es que todo esto tiene 140 años de historia, de la invención. Vaya uno a saber si antes de la grabación existió otro Gardel y como no hubo la posibilidad de grabarlo, no había registro, no lo conocíamos, no lo pudimos conocer. A Beethoven, siempre hago el mismo comentario, a Beethoven no lo escuchamos nunca, sino lo podemos ejecutar. Si uno interpretaría a Beethoven en el piano donde Beethoven compuso, les puedo garantizar que no les gustaría para nada. El piano donde compuso Beethoven era un piano que sonaba como un órgano, muy parecido a un órgano. Si tocan una pieza de Beethoven en ese tipo de piano, suena muy feo a lo que nosotros estamos acostumbrados a escucharlo. Pero Beethoven lo escuchó así cuando lo compuso. Y esto es lo interesante, la distancia que hay en tan pocos años, pero la distancia esta que cómo fue evolucionando todo esto y que no nos damos cuenta.
Pasa lo mismo con el cine. La mayoría de las cosas que uno ve sobre Egipto, sobre cualquier cosa del cine, son todas escenografías armadas, y la verdadera historia uno la imagina o uno cree conocerla a partir de lo que vio en el cine. Y eso pasó a ser en el imaginario de la gente. La importancia del libro este que nosotros pudimos armar conjuntamente con Guillermo, acaban de escuchar 47 registros sonoros hechos desde el 1907 aproximadamente, del 1902 al 1918-19. Son los primeros registros que hay en el país, y nosotros lo que intentamos juntar en el libro, que estén los políticos, que esté la gente, que estén... En realidad es un homenaje a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La ciudad y sus sonidos, ¿no? Se pueden escuchar los personajes de Los la ciudad. personajes. Y la idea del primer libro, nosotros la idea siempre fue hacer varios libros. Este es el primero que hicimos, que llega hasta el año 19, porque se suma la segunda parte de la historia. En la historia se suma la radio. Este libro termina con la muestra de una foto de los Locos de la Azotea con la primer radio de Marconi, que también vino a Argentina y trajo la radio acá, que la tenemos acá, la tiene Guillermo. Esa primer radio que trajo Marconi acá a Argentina. Y es muy interesante que la primera transmisión a nivel mundial se hizo de un programa de radio comercial, se hizo en Argentina, desde el Teatro Globo. Así de importante también era el país. El segundo libro ya van a venir con más fonografía por el tema de grabación, pero ya les vamos a incorporar toda la parte de radio y el impacto de la radio a nivel social. ¿Qué pasa en el país cuando se suma la radio? Bueno, no mucho más. Les debo la grabación de cera. si podremos en algún momento. Está. No, vos en el video que había como una especie de condicionamiento por parte del sonido para lograr mejores grabaciones, más que una pregunta es un dato al margen. Cuando Chazarreta empieza a grabar, la chacarera supuestamente tiene una vuelta más, y para que pudiera entrar en discos más chicos, porque el público al que querían llegar era, discos de 10 pulgadas porque eran más baratos, Chazarreta saca una vuelta para que entrara en la capacidad de grabación del disco para poder comercializarlo de una manera más masiva. Bueno, dos preguntas hay. Perdón, un tema importante. Sí. Un tema muy importante sobre lo que dijiste. La grabación de los cilindros eran de 2 minutos al principio. Entonces, todo tenía que ser trabajado para que entre en 2 minutos. A partir de ahí se logró un cilindro de 4 minutos. No era que era todo como podemos inventar ahora y poder la cantidad de lo que queremos, ¿sí? O sea, lo que se podía grabar en el primer cilindro eran 2 minutos y después 4 minutos, cuando se logró duplicar. Lo mismo el disco de pasta, era un solo tema. También 2 minutos con Berliner. También 2 minutos. Entonces es muy importante eso, sumar este tema. Y ya que tengo el micrófono así antes de pasarlo, en la próxima charla muchas veces me han contado historias que gente que conoció a Gardel y que lo escuchó cantar a Gardel decía cuando después escuchaba un disco que lo que escuchaban no era Gardel, era totalmente distinto a lo que era Gardel. Y siempre esto, durante muchos años, es como quedó en un mito de que no sonaba igual porque uno que no había escuchado nunca a Gardel no podía hacer la comparación, entonces lo que estaba escuchando era Gardel. Y la verdad, esa gente tenía razón. Entonces, en la próxima charla vamos a mostrar cómo verdaderamente se escuchaba Gardel, y esto debía a la velocidad de reproducción contra la velocidad de grabación, que eran diferentes. Entonces, son 2 voces que no son 180 grados, pero son 2 voces diferentes, dos tipos de voces diferentes. Y esto es muy interesante porque, bueno, durante muchos años se creía que eso fue gente que le gustaba verlo en vivo y nada más. Quedan 2 preguntas. Una por acá. Sí. El señor. Va a ser muy breve. Antes me contestaste amablemente mis preguntas sobre la difusión,
y la llevaste por el tema económico, que había que tener una consola, algo caro, visible. Más precisamente, ¿en qué momento se transforma toda esta cosa experimental y novedosa en algo más confiable, en el sentido de que yo puedo decir, quiero escuchar a Caruso o a Tita Rufo, entonces me compro un cilindro, me compro un disco, ya sin pensar en que estoy en un periodo mágico, sino algo más estandarizado? Voy y compro el disco, o la familia va y compra el disco. Y apenas se comercializó con los discos. Cuando apenas salió al mercado Caruso, ya tuvo esa oportunidad de que la gente quería comprar el disco para tenerlo en su casa y escucharlo en el momento que quisieran. Fíjense que Madame Adelina Patti, una de las grandes cantantes sopranos del 19, tentada por la compañía Víctor para grabar, ella se negó por completo. Dijo, no, a mí me tienen que ver en el teatro. Era una diva, quería que la vieran en el teatro. Entonces la compañía dijo, bueno, le ofrecemos el marbete del disco. En vez de decir Gramophone Record, va a decir Patti Record. Y además, ella no quería ir a grabar a la compañía, así que ella tenía un castillo y la compañía fue a grabarla, y el día que estaba de talante los recibía y el día que no, no. Fíjense, ahí está la idea de esto de que dice, no cualquiera puede escucharme en su casa, que vayan a escucharme al teatro. Al revés. Estas tiendas de fonógrafos que nos mostraste estaban vendiendo. Sí. En un momento, 1905, 10, 1, ya la gente iba a comprar un fonógrafo para tener la música en su casa. Y ya desde 1900, desde que tuvieron la posibilidad, era escuchar una grabación que antes, antes era imposible, era todo en vivo. Ya aquí tenían la posibilidad de escucharlo, mal, si se quiere, porque fíjense, hay otra concepción interesante. La banda de Sousa, el director, decía que las grabaciones de Edison sonaban a lata. De ahí viene el tema de enlatar el sonido, de grabar el sonido, o de enlatar una publicidad en la radio. Sonaban a lata y no quería él grabar. Sin embargo, Edison manda a sus muchachos con un fonógrafo, persiguen a la banda en un desfile y la logran grabar. Fue la primera grabación pirata de la historia, también la hizo Edison. Sabía de piratería bastante. Bueno, pero la idea es esa, estaba ya al alcance de la gente que lo podía comprar y tenerlo en la casa y disponer de escuchar a ese artista en el momento en que quisiera. No tan solo pagando en el teatro. Última pregunta. Sí, yo quería preguntar respecto de la vinculación de disco y política. Aparecían ahí los discursos socialistas, Sí. imagino como un vehículo de propaganda. Uh-huh. ¿En qué momento, más allá de la propaganda partidaria o de campaña, se utiliza el disco como un medio de registro oficial, digamos, para un discurso presidencial? ¿En qué momento se lo toma como algo serio, digamos, para dejar un registro sonoro de algo oficial, de gubernamental, digamos? Aquí la primera toma que hay de un presidente es 1930 con Uriburu. En realidad, registros oficiales no va a haber. Hasta Perón, en la época de Perón, cuando él hace que la compañía Víctor le grabe en forma particular algunos discursos, las marchas, etcétera. No hay como en España un centro de estudios históricos donde se registren los sonidos por el mero hecho de lo histórico, ¿no? De un registro sonoro de voces o de hechos históricos importantes. En Francia también hay la Biblioteca Nacional de Francia resguardó material sonoro a propósito, ad hoc para los historiadores y para la posteridad. Y un hecho interesante, la biblioteca... Está el de Palacios, en video.
El discurso de Palacios, lo tiene el sello ERA también, el discurso de Palacios. Sí, lo que dice el señor es que haya un organismo o una empresa discográfica que destine su labor al registro de voces para preservarlas para la posteridad. Ahí me hace acordar a unos dichos de Edison. Le preguntaron una vez a quién le hubiese gustado grabar y poderlo escuchar ahora, y a lo que él contestó: me hubiese gustado escuchar la voz de Napoleón. Digamos, se podría decir que el primero que graba sonidos de la gente y todos es el Gaucho Relámpago, con el disco ERA. Nosotros tenemos uno del Congreso, que el año debe ser 1900... el Congreso 12-13. 12-13, porque justamente es la discusión sobre la corrupción y varias cosas más, que no lo pusimos en el libro, en este caso. Pero dentro de lo que hizo muy interesante, lo que hizo el Gaucho Relámpago, que también registró los sonidos callejeros, empezó a registrar, entendió que era muy importante tener este registro. Si bien era simplemente, uno no puede saber por qué lo hizo de alguna forma, pero creyó que eso era importante tenerlo registrado. Y un tema también interesante que no se sabe qué cantidad de copias se hacían de cada uno de estas grabaciones. Entonces, todo lo que se pueda obtener, todo lo que se pueda guardar, son los únicos. Hay que empezar a entender lo que puede ser la única copia y el único registro. Creo que la UNESCO hace 10, 20 años que recién acaba de entender la importancia del registro sonoro y hace 20 años declaró que empezar a resguardar toda la parte sonora. Hasta ese momento no se le daba el valor o la importancia que tenía. Lo mismo en el cine, perdón. En nuestro país fue adelantado Lehmann Nietzsche, que hizo los primeros registros antropológicos o musicológicos, si se quiere, relevando gente del interior del país, porque viajó por todo el país para hacer esos registros. Cerca del año 6 son esas grabaciones, del 5. También hizo Chile. Hubo otro señor en Perú que hizo las primeras grabaciones en Perú con cilindros de cera. Y estos fueron visionarios. Lo que ya en Inglaterra la British Library toma por idea enviar científicos a los confines del planeta, a toda África, y relevar con el fonógrafo grabaciones que hoy están puestas en internet. O sea, el valor documental de todo ese material. Hay científicos acá en Argentina, en aquella época, siglo XIX, ¿sí? La Sociedad Argentina Científica, el hecho que te relaté sobre la primera experiencia fonográfica, en las mismas actas, tiempo después, hablan de que los científicos, cuando fueron a hacer al río Pilcomayo, grabaron a los indios, ¿sí? Cantando y haciendo sus rituales, ¿no? O sea que está grabado. Lo que pasa es que, claro, a veces es más lo que sabemos lo que hicieron los alemanes, como Lehmann Nietzsche, que lo que hicieron los argentinos, ¿no? Porque acá no queda registro y lo poco que queda se pierde. De hecho, toda esta información yo no la obtuve acá en Argentina, la obtuve en el exterior. En el extranjero. O sea, estos libros de la Sociedad Científica Argentina, uno los encuentra afuera. Claro. Bueno, lo que acabas de decir es lo que yo iba... Casi todo está resguardado, Lehmann Nietzsche, todo está en Alemania y está resguardado y lo han pasado en DVD y todo desde Alemania. El Museo de la Ciudad acá tiene muchísimos, no sé qué cantidad, tampoco ellos lo saben, cilindros, tampoco saben la importancia de lo que hay ahí y me pidieron a mí si podíamos desgrabarlos para no perderse. Eso está, lo que pasa es que no tienen ni conservación. Entonces ese es, creo que, el mayor problema de todos. Una cosa no sería un problema si no se hace ahora, pero sí la preservación. La semana pasada, el día viernes, fue el Día Mundial del Patrimonio. Yo me enteré, no sabía que había un Día Mundial del Patrimonio. Argentina
lo conmemoró la primera vez en su historia. Se hizo en el Museo del Cine, Museo del Cine no. Bueno, se hizo una charla, hicieron 2 charlas, una en el Archivo General de la Nación y otra en el Escuela de Cine, en la Escuela de Cine. Y la realidad es que todavía se está intentando ver cómo no se pierden las películas. Las películas de nitrato con el vinagre y la oxidación todavía no se sabe cómo recuperarlas. Y la única máquina que hay un archivo que es de radio, el archivo Prisma, que es el de Canal 7, que se está recuperando, que Cristina lo inaugura 2 meses o 3 meses antes de irse. Muy importante, tienen una máquina para poder digitalizar las películas y un montón de cosas. Bueno, entonces el Museo del Cine, todos los organismos están usando esa máquina, tienen pactado días para poder digitalizar parte de todo ese material. Entonces creo que la gravedad de acá es, por empezar, en estas charlas vino un ministro a lo último para cerrar la charla. Esto es así de importante. La segunda parte es que lo que falta son presupuestos, fondos, de algo que realmente no vale nada, digamos, es más conciencia que dinero lo que se necesita para hacer esto, dedicación obviamente. Las películas ni del Inca ni de la mayoría de los lugares tienen las condiciones donde resguardarse, le faltan los almacenamientos necesarios con climatología, como para que no se sigan deteriorando. Eso todavía no hay ninguna cámara, recién se están por hacer las cámaras. Entonces así estamos de atrasado, habiendo sido país competencia en el mundo en el 1900. Competencia de que salían las cosas al mismo tiempo o el día siguiente en Argentina que en el resto del mundo. Bueno, creo que no mucho más. Bueno, muchísimas gracias.